hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Como pueden ver, tenemos un nuevo testimonio, esta vez de nuestra hermana Yasmín desde España, que bueno, pronto se estará presentando y empezará a contar su testimonio de gran bendición para nuestras vidas. Como tenemos de costumbre, leemos en Isaías 6:8 y leemos la oración por la Torah antes de iniciar. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, leemos en Isaías 6:8. Después oí la voz del Adón que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hineni. Amén. Bueno, ya empecemos de una vez con nuestro testimonio del día de hoy. No vamos a perder, vamos a aprovechar cada segundo. Así que bienvenida, hermana. Shalom. El micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Esto genera ansiedad, genera emoción, porque para mí es un gozo enorme el poder estar aquí hoy, queriendo pues ser instrumento del Padre para glorificar su nombre por medio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y pues primeramente, muchísimas gracias al Eterno porque te está usando, Valeria, para que por medio de este método que estás usando de llevar los testimonios de muchos hermanos a las naciones, sé que el Señor hace la obra, y así como un día yo escuché a alguien su testimonio y pude llegar a conocer del Eterno, pues de igual manera creo que este trabajo que estás haciendo es maravilloso, y creo que es el trabajo que debemos hacer muchos: expandir la palabra del Eterno por todas las naciones. Así que primero que nada, pues te felicito. Y bueno, voy a dar comienzo. Mi nombre es Yasmín Rosales, soy venezolana, tengo 47 años de edad, 24 años de casada, tengo 2 hijos, David Josué, de 18 años, y Gabriel Andrés, de 8 años. Actualmente resido en España, tengo 8 años viviendo acá en este hermoso país que un día nos abrió las puertas, y ha sido de gran bendición estar acá. Bueno, les voy a contar parte de la historia de mi vida, intentaré no ser muy pesadita y poder contarles como lo más puntual y donde el Eterno se ha glorificado, que bueno, normalmente siempre, ¿no? Desde que hemos sido escogidos y desde que hemos sido puestos en el vientre de nuestra madre, Él está ahí, y puedo dar fe de ello por muchísimas cosas. Bueno, yo nací en un pueblo de Venezuela, un pueblo de la zona andina, que se llama La Grita, y soy la hija mayor de un matrimonio de ya 49 años, de casados que tienen mis padres. Eh, Nací en medio de un hogar católico, un hogar con mucho amor. Mi madre y mi padre para mí pues lo han dado siempre todo, y yo he intentado darlo todo por ellos también. Por ser hija mayor, pues me tocaron responsabilidades como creo que le toca a todos los hermanos mayores, y para mí ha sido un gusto y un honor poderle servir a mis hermanos, y pues hoy en día veo la recompensa de todo eso. Cuando era niña, pues fui una niña muy sobreprotegida por mis padres, única hembra. El resto tenía 4 hermanos varones y yo que era la mayor. Y cuando tenía 20 años nació la princesa de la casa, que pasa a ser mi hermanita menor, pero para mí es como mi hermana hija, porque yo ya tenía 20 años y así la veo, como si fuera mi hija. Obviamente los roles de padres pues los tienen mis papás, pero los hermanos mayores siempre solemos ser también sobreprotectores. Bueno, bueno, cuando yo tenía 17 años, de pequeña, pues siempre estuve muy sobreprotegida. Tuve una abuela, unos abuelos maravillosos, pero tenía mi abuela materna que siempre estuvo con nosotros, o sea, vivía mucho tiempo de su vida con nosotros, y era una mujer muy creyente de Dios, en medio de su religión, pero era una mujer temerosa de Dios.
Y me enseñó muchísimas cosas, nos enseñó a todos en la familia lo que era el amor a Dios, lo que era buscarlo con respeto, lo que era tener reverencia hacia Él. Y siempre la veía, y hoy en día, actualmente, conociendo lo que conozco del Eterno, la veo como ejemplo. Porque a pesar de su ignorancia y de lo que ella, lo poco que ella conocía de la palabra, porque pues lo que se conoce en la religión, eh, ella Dios lo veía con respeto, lo veía con muchísimo respeto y sus mandamientos sentía en su corazón que había que cumplirlos, obviamente con desconocimiento de algunos, ¿vale? Bueno, a los 17 años de edad yo me gradué de bachiller en mi país y como era de un pueblo, allí no había universidad, la carrera que yo quería estudiar, entonces me fui a una ciudad universitaria que hay en Venezuela que se llama Mérida y allí pues me establecí, empecé a estudiar, pasaron situaciones en mi casa y tuve que dejar por un tiempo los estudios, comencé a trabajar, mis hermanos estaban todos pequeñitos, yo quería ayudar en mi casa para contribuir con la situación que estaba ocurriendo y empecé a tomar una vida de mayor mmm, antes de tiempo. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues cuando vives en un hogar muy sobreprotegida eh, y sales a la calle y vives mundo sin tener controles, mmm, pasan muchísimas cosas y cometes muchos errores. Eh, Me pasaron muchas cosas, fui muy marcada, me hicieron mucho daño en ese entonces, como pues una joven adolescente sola que estaba allí. Mm, y eso hizo que mi corazón se endureciera. Y se endureció tanto, tanto que tomé una actitud de rebeldía, de soberbia, creyéndome, me hice creer que yo era más poderosa que cualquier otra persona y más, sobre todo con el tema masculino, con los hombres, porque es por quien había sido dañada. Entonces, o afectado mi corazón, pues. Y me prometí a mí misma que yo no y me iba a dejar dañar más y que de ahí en adelante la que iba a poder era yo y la que iba a salir adelante era yo. Y primero yo, decía, tenía ese dicho, decía primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto también yo, nada de los demás. Velaba por mi familia, sí, que eso sí que es verdad que mis padres y mis hermanos para mí lo más importante en la vida, en su momento, porque no había nadie más tampoco. Eh, y entonces, pues bueno, era mi pensar, ¿no? Cuando cumplí 20 años, 21 años, conocí al que es actualmente mi esposo y pude ver en mi esposo, Reinaldo, que había hombres diferentes, que no todos eran malos. Vi su nobleza, vi eh, el temor a Dios que él tenía, que era muy parecido a lo que yo había conocido en mi abuela, que ya pues por estar en el mundo y por andar en el libertinaje, yo ya lo tenía solo de memoria y de repente de rezar cualquier cosa en algún momento, pero de ahí nomás, ¿no? Y le vi a él un poco de reverencia en ese sentido y entonces pues bueno, volví, nos hicimos novios y volví como a encaminarme, a ver, no a desbocarme a Dios, porque no era así. Pero sí, por lo menos, bueno, íbamos a misa los domingos y entonces ya era religiosa, pues, de ir todos los domingos a la misa, volver a rezar el rosario y las cosas que te enseñan los abuelos católicos. Bueno, y cuando comenzamos, nos casamos, me casé a los 23 años y cuando nos casamos, pues bueno, como todo matrimonio, el primer año maravilloso, muy bien. Mi esposo tenía un problema de inseguridad y era muy, muy celoso. Y esos celos, yo decía, cuando nos casemos eso va a pasar, pero eso no pasó, eso aumentó aún mucho más. Y ya comenzó a ser tóxico, dañino, perjudicial para los dos. Y el matrimonio comenzó a ser un infierno verdaderamente. Fue algo muy fuerte lo que vivimos durante esos 5 años. Fueron 5 años de matrimonio de esa manera, de peleas, de que yo ya cogí el vicio de que si no peleábamos un día, pues es que lo digo libremente y hoy en día entiendo cuando me cuentan algunas cosas, yo digo, es que yo era así.
El día que no peleábamos, yo me levantaba con la necesidad de pelear, porque es que yo quería llevar el dominio. Y entonces volví, pues eso, como dicen por ahí, a mis andanzas, a querer tener el control, controlador absolutamente de todo, y quería pues estar como por encima de mi esposo. Obviamente, quité todos los roles que pueden existir conforme manda el Eterno, y eso llevó el matrimonio al final, pues. Ah, teniendo 5 años de matrimonio, ya yo le decía a mi esposo, porque yo me casé con esa convicción, yo decía, me caso, si no funciona, se divorcia, como piensa el mundo. Pero mi esposo tenía una convicción diferente, él me decía, es que yo no me casé contigo por la gente que fue a vernos en la iglesia, o porque sí, yo le prometí a Dios que estaría contigo todos los días, que era hasta que la muerte nos separe, y él no se quería divorciar. Yo en cada pelea que teníamos, pues le decía, pues divorciémonos. Mi madre me decía, hija, los matrimonios son para toda la vida. Yo le decía, no, no, eso es anticuado. Lo que funciona es como está de moda, para eso hay abogados, nos divorciamos y ya está. Era mi forma de pensar, mundana. Eh, bueno, cuando teníamos 5 años de matrimonio, nosotros nos hicimos un trato de recién casados de que cada año, como no teníamos hijos, pues nos íbamos a conocer el país cada año que salíamos de vacaciones. Entonces nos fuimos, en ese último viaje que hicimos a los 5 años de casados, nos fuimos y de ahí ya era como para despedirnos porque efectivamente ya no podíamos vivir juntos. Entonces, viniendo de regreso, vi la película de la Pasión de Cristo y esa película tocó mi corazón. El Señor llamó mi atención de una manera que es un sentir que, bueno, los que han vivido el llamado de atención del Señor saben a lo que me refiero, y pude ver muchas cosas por medio de una película que pues, está basada en cuestiones hollywoodenses, pero sí que tiene muchísimas cosas de cierto, como por ejemplo la humillación que vivió nuestro Señor, lo humilde que era, y yo en mi soberbia quería defenderme, quería controlar el mundo, y Él, teniendo el poder de controlarlo todo, por mí y por cada uno de los que decidimos seguirlo y amarle, dio su vida y aceptó todas esas humillaciones y aceptó las calumnias y aceptó los golpes y aceptó que le escarnecieran su piel por amor a mí, que le estaba ofendiendo tanto. Dije, aquí hay algo y yo tengo que acomodar mi vida. Como estaba buscando entonces cómo acomodar mi vida, consulté brujos, consulté la dianética, que es una ciencia, consulté los gnósticos, consulté todo lo que pude porque yo quería buscarle la solución, pero no consultaba la fuente, que era mi Yeshua. Bueno, cuando como 2, 3 meses luego de eso, estoy en la empresa donde trabajaba y una compañera de trabajo a la cual amo, porque fue el instrumento que Dios usó para que hoy en día yo esté donde estoy, mi amada hermana Belinda, que me habló de que ella estaba asistiendo a un sitio de reuniones donde le hablaban de la palabra de Dios y su vida estaba siendo cambiada. Entonces yo le dije, mira, a mí no me vas a hablar de religión, yo no voy a cambiar de religión, yo nací católica, apostólica y romana y yo así voy a continuar. Y a mí me bautizaron, me confirmaron, hice la primera comunión, yo no pienso cambiarme, ella me dijo, yo no te estoy hablando de un cambio de religión, yo te estoy hablando de un estilo de vida, de el Dios vivo, del que te va a dar la vida eterna. Yo te estoy hablando de la palabra hecha carne y quien verdaderamente cambia tu vida. Y yo pues dije, pues mira, es que te da así como cierta vergüencita y yo, ay, si es de evangélicos y si es esa cosa con falda larga, pues... Entonces, bueno, ella me dice, mira, hagamos una cosita, por lo menos acompáñame para que, pues bueno, ellos vean que yo sí estoy contando mi testimonio y tú lo miras, si te funciona, pues bueno. Y yo dije, bueno, pues te ha tocado tantas puertas, ¿qué más? Una más, ¿no? Y la acompañé. Como mi esposo era tan sumamente celoso, él me perseguía, él hacía cosas a escondidas mías para ver qué hacía yo, a ver si me agarraba como en algo, ¿no?
Y en esas, él me persiguió y fue conmigo a la iglesia. Él persiguiéndome, yo sí que fui por voluntad propia. Él fue motivado por sus celos. Bueno, cuando yo llegué a la iglesia, eh, mi esposo pensó que el pastor era como la persona con la que él me quería encontrar, porque el pastor pues me saludó muy calurosamente y entonces decía, ese. Hoy en día lo cuenta de una manera muy jocosa. Bueno, y desde ese día, cuando yo entré y escuché esa prédica, yo sentía que todo era para mí. Por eso muchas veces cuando el pastor, actualmente mi pastor Wilman, habla cosas y tú dices, ¿cómo se enteró? ¿No? Pero, porque claro, ya somos más cercanos, pero en una iglesia, cuando vas por primera vez, que nadie te conoce, esa iglesia tenía 700 miembros en cada reunión que hacían. ¿Cómo iba a saber el pastor mi vida? Era él, era el Eterno el que me estaba hablando. Ese día yo automáticamente sentí que ahí era donde yo tenía que estar, que ese era el camino que yo tenía que caminar y que mi vida tenía que dar un cambio de 360 grados, total. Bueno, mi esposo ese día se quedó dormido en la predicación, pero igualmente me acompañó al día siguiente a comenzar a hacer unos cursos para comenzar a conocer de la palabra y bueno, pues hasta el sol de hoy. Aquí estamos. 19 años después, aquí estamos. Yo, en esos 5 años de matrimonio, no había podido quedar en estado, o mejor dicho, médicamente no era recomendable que quedara en estado porque yo tenía un parásito en la sangre que se comía el feto. Le hacía muchísimo daño. Entonces me estaban haciendo controles porque los niveles eran muy altos, o sea, eran niveles que médicamente no era viable. Y sí que es verdad que hubo un embarazo y no fue fructífero por eso, por esa razón. Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, en aquel entonces, la iglesia cristiana, eh, yo llegué el 15 de marzo del 2004. Es una fecha que no voy a olvidar nunca, porque fue el comenzar de nuevo para mí. Y el 17 de junio del 2004 hubo un tiempo de oración por sanidad y una hermana con dones de sanidad tocó mi vientre, cosa que ella no sabía, que yo no tenía este problema. Y yo le creí al Eterno que Él había sanado mi sangre. El 5 de agosto del 2004, yo decidí ir a hacerme una prueba de embarazo. Mi amada hermana Belinda, que fue quien me llevó a este caminar, me dice, ay, hermanita, pero no te vayas a hacer muchas ilusiones, porque yo no quiero que te decepciones. Y yo le dije, yo sé que el Señor me hizo un milagro, yo estoy segura, y sé que estoy embarazada. Y fui, me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada. Me voy a la ginecólogo y la ginecólogo me dice que no es viable ese embarazo, que yo cómo iba a hacer eso, que bueno, en fin. Y yo le dije, doctora, yo tengo fe de que el Señor me sanó. Me dice, bueno, tú vas a hacer los exámenes por control, yo no me meto en temas de fe, pero vamos a ver. Cuando me hicieron los exámenes, salieron negativos, para la gloria del Eterno. Y ella no lo creyó, me mandó a repetir los exámenes y volvieron a salir negativos. Entonces, bueno, ella me dijo, bueno, por controles y tal, pues vamos a seguir haciendo seguimiento y hasta la fecha de hoy siguen saliendo negativos. Gloria al Eterno, porque fue Él que me sanó cada gota de mi sangre. Él me creó, Él me sanó. Y pude quedar en estado de mi primer hijo, David Josué. Cuando tenía 3 meses de embarazo, hubo riesgo de aborto, amenaza de aborto, y los médicos me hicieron unos diagnósticos fuera de lugar. Me decía, bueno, la doctora, que los estudios que le hicieron al bebé, como me estaban haciendo seguimiento, decían que el niño o bien nacía ciego o iba a tener un tamaño no más de 1,30 m, o sea, un niño enanito, que iba a tener problemas auditivos y que yo tenía que tomar una decisión. Yo llegué a la casa y yo llorando le decía a mi esposo, ¿qué es esto otra vez? Esta pesadilla, ¿no? Y entonces él me dice, Yasmín, ¿nosotros en quién estamos creyendo? Vamos a creerle al que hizo el milagro de que quedara embarazada. Vamos a creerle al que hizo el milagro de que esto saliera negativo, los exámenes, esos que me hacían. Y me pongo a estudiar la palabra, en ese primer amor que estás, que no paras de querer investigar y buscar. Y me fui a Josué 1:5 y dice el Señor que así como estuvo con Moisés, estará conmigo todos los días de mi vida y que nunca me dejará ni me desamparará.
Y yo sentí que esa palabra no era solo para mí, sino para el fruto que le había puesto en mi vientre. Me quedé dormida y soñé que tenía un hijo varón. O sea, ya soñé que tenía un bebé en los brazos y me decían, ¿cómo se llama? Y yo les decía, David Josué. Desde ese día le dije a mi esposo, David, pues, se va a llamar David José, y creo que vamos a tener un hijo varón. Yo soñé con un niño y le decía, yo miré su carita y era hermoso. Le creía al Eterno. Y el día que me dieron los dolores de parto, otra vez prepararon UCI porque el niño tenía que ir a incubadora, el niño venía con sus problemas según los médicos. Yo estaba creyéndole al Eterno, mi hijo para la gloria del Eterno, y por eso quiero que este testimonio llegue a las naciones, porque dice su palabra que tenemos que glorificar su santo nombre, que no debemos olvidar sus beneficios, que no debemos olvidar lo que él ha hecho por nosotros, y por eso yo hoy le glorifico, porque mi hijo David Josué es totalmente sano, es un niño de 1,78 de estatura, es un niño que tiene una visión 20/20, es un niño que escucha perfectamente, y eso lo hizo el Eterno por amor a mí, cosa que yo no lo merecía, pero él decidió amarme y, y le agradezco inmensamente. Bueno, comenzó mi caminar con el Señor, mi pasión por Él. Seguimos ahí en el desconocimiento de muchas cosas, pero íbamos caminando. Empezaron a pasar muchas cosas en Venezuela y decidimos migrar. Nos vinimos aquí a España y bueno, pues dejamos allá, en Venezuela teníamos una célula con jóvenes, sí que es verdad que había muchas cosas que pues se hacían que no eran conforme el Eterno mandaba y no había todavía esa reverencia que quizás eso, por desconocimiento o por inmadurez también, no hacíamos, ¿vale? O sea, no poníamos por obra, mejor dicho, todo lo que el Señor nos demanda. Y también se nos van olvidando muchas cosas y se nos van olvidando de dónde el Señor nos sacó y bueno, te vas como acomodando, llegas a un tiempo de relax y bueno, sí, amén, gloria a Dios, voy a la iglesia el domingo, hago y ya está, ¿no? Y vuelves como a entrar en ese tiempo de tranquilidad sin hacer nada más. Cuando llegamos, no, a ver, en el 2013 quedé en un estado de mi hijo Gabriel, 10 años después, nuevamente contra todo pronóstico, porque había útero en retroversión, tenía un mioma uterino y médicamente la doctora me decía que yo ya no iba a volver a quedar en estado. Pero el Señor decidió complacerme por ese regalito que tengo por ahí que tiene 8 años. De igual manera, es que es como si se volviera a repetir todo el esquema. Con Gabriel Andrés pasó que cuando tenía 8 meses de embarazo, la placenta comenzó a envejecer, la doctora no lo sabía, y cuando el bebé nació, porque se adelantó el parto, porque el Eterno así lo permitió, porque Gabriel iba a nacer bien, el niño nació antes de tiempo y cuando nace la doctora se asombra porque me dice que la placenta estaba envejecida. Y yo luego de eso pues investigué con ella, o sea, a qué se refería ella a eso y me dice que el bebé ya no estaba pasándole el alimento que él requería para poder tener un buen desarrollo. Bueno, a raíz de eso, pues Gabriel me decían que iban a ser deprimido. Deprimido es que como muy o sea, dormidito, así, que iba a ser muy retraído, que, bueno, iban a haber cuestiones psicomotoras que no iban a funcionar bien en él. Pero yo decidí creerle al que lo creó en mi vientre una vez más y al que había hecho milagros y maravillas en mi vida. Y ahí está, mi príncipe de 8 años, juguetón, amoroso, bueno. Eh, Amador del Señor como nada, bueno, así que nada, la gloria toda para el Eterno, porque nada, de nada soy merecedora y a Él le ha placido darme lo que tengo. Bueno, ahí sí, cuando ya Gabriel tenía 3 meses de nacido, decidimos venirnos a España, vinimos como colaboradores en una asociación bien benéfica para poder salir del país porque empezaron las cosas en Venezuela a funcionar muy mal y nos vinimos aquí. Aquí pues empezamos a congregarnos como siempre, o sea, los hijos de Dios siempre vamos pues buscando dónde nos vamos a congregar, de primero, creo que antes de buscar dónde vivir, buscamos dónde congregarnos. Y pues buscamos esta iglesia donde empezamos a congregarnos, de ahí nos mudamos aquí a Valencia, llegamos a Madrid, nos mudamos a Valencia, aquí en Valencia fuimos a una iglesia de unos hermanos que apreciamos mucho también porque nos abrieron las puertas de su keila, de su iglesia,
Y ya luego, en el 2018, eso fue en el 2016, y en el 2018, una hermana en la fe me invita a la Keilah del Pastor Wilman. Cuando llegamos a la Keilah del Pastor Wilman, fuimos porque mi esposo iba a ayudar a hacer una decoración para una fiesta de Yom Teruah. Y eso a él le hizo mucho ruido porque Reinaldo venía investigando sobre las fiestas del Eterno. Le llamaba la atención esto ¿y esto qué es? O sea, ¿de dónde sale? Fiesta de los judíos, pero es que la palabra del Señor dice que es para los hijos de Israel y estas cositas así que te empiezan a hacer ruido, ¿no? Llamados de atención de parte del Señor. Y entonces, cuando fuimos y ve mi esposo eso, para mí era totalmente nuevo, porque yo decidí como que, bueno, lo que me explicaban en en la congregación y ya está. O sea, investigar de la palabra. De hecho, la Torah para mí era aburrida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque números me parecía mucha genealogía. Yo decía, no, yo no quiero estudiar eso, mucho nombre. Génesis también me parecía así. Entonces yo prefería irme a Juan, porque era más de amor, porque me hablaba más de la historia de Jesús y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, una religiosa más. Pero de igual manera el Señor venía trabajando en mí y es lo que mm, sé que hoy en día cuenta, porque Él me hacía esos llamados de atención, me lo sigue haciendo siempre. Bueno, y mi esposo sigue así, él sí más de investigar, y cuando vio que el pastor Wilman comenzó a hablar de la fiesta de Yom Teruah, que en aquel entonces, pues bueno, se hacía, no con la reverencia que se hace hoy en día, pero ya el Señor estaba poniendo en ellos les venía trayendo, ¿no? Ese sentir de celebrar esa fiesta. Ya ellos no celebraban Navidad, y eso pues, Navidad, a mí no me van a quitar el arbolito, y los adornos tan hermosos, y todos los arreglos, y todas las cosas, ¿no? Que cuando de repente, pues bueno, el Señor, como siempre, en su llamado de atención, me empieza a mostrar por cuestiones que de repente a veces está viendo, que es que a veces ni siquiera es que lo estés buscando, es que te aparecen ahí. Hoy en día, con este tema de las redes sociales y todo esto que hay de la ciencia aumentando, el Señor para sus hijos lo usa como instrumento para enseñarnos también. Y por ahí empecé a ver lo de la Navidad, vi que efectivamente el pastor tenía razón con todas estas cosas, que no eran fiestas agradables para el Eterno, que el Señor no nació en diciembre. Comencé a conocer todas esas cosas y me gustaba la forma de predicar del pastor, pues él, tiene una manera muy jocosa de saberte llegar el tema. Mm, es muy parecido a mí, ¿no? Entonces esas cosas a mí me gustan porque me hace llegar el mensaje. Entiendo muy bien su mensaje. Y empezamos a congregarnos con él. Eh, Allí, bueno, vino lo de la pandemia. En ese entonces, pues vino lo de la encerrona y toda esta cosa. Y fue cuando el Señor, en medio del encierro, pues que hace que de repente busques un poco más. Nosotros entendimos que esto venía como prueba para su pueblo, un desierto más. Y mi esposo cayó muy malito, a él le dio el virus y nos dio a todos en casa, pero a mi esposo le afectó, le dio un infarto pulmonar. Para la gloria del Eterno, está sano totalmente. No tuvo que pasar ni siquiera por la UCI, a pesar de que el diagnóstico médico en la noche fue como que no esperes para mañana nada bueno, pero el Eterno al día siguiente lo permitió que estuviera bien, o sea, que no hubiera nada más allá de que por lo menos necesitara cuidados intensivos. Y bueno, pues sí que estuvo 7 meses de reposo, porque obviamente un infarto pulmonar pues, es una afección muy delicada, pero esos 7 meses permitieron que él se encaminara, que tuviera ese reposo total para buscar del Eterno, porque estaba en casa, dejó los afanes de, bueno, lo que es el día a día, y comenzó a investigar más, investigar más. Pero estando él en el hospital, a mí me pasó algo, que es que yo empecé a ver cuestiones de cómo comer saludable y esas cosas, y me conseguí con algo hablándome de la comida kosher, de la comida que el Señor realmente manda a que coma su pueblo y lo que no nos conviene, lo que es inmundo. Pero yo traía mi mentalidad de que yo, bendiciendo los alimentos, así comiera veneno, eso estaba perfecto para mí. Era mi convicción porque es lo que yo había aprendido. Entonces me voy a un pasaje, que es cuando
de la palabra. Pido perdón porque no lo busqué y no quiero perder tiempo ahora haciéndolo. Pero bueno, les comento que sé que muchos deben conocerlo, que es cuando Pedro tiene la visión del manto que se baja en el cielo y ve muchísimos animales. Es que no, o sea, ve animales que ellos no solían comer. Pero bueno, yo entendía antes que eso significaba mata y come, mata al animal y cómete. Eso es lo que yo entendía, ¿no? Pero resulta de que yo no me había leído todo, sino que nada más yo agarraba lo que me convenía, como solíamos hacer, el versículo que me conviene lo cojo para mí y lo que no conviene lo desecho. Y eso pasaba. Y no había leído todo el capítulo y a qué se refería. Y el Señor le estaba hablando que Cornelio no era inmundo porque el Señor, por medio de Yeshua, lo había santificado. Entonces, pude entender de que no estaba hablando de alimento, de comida, sino estaba hablando el Señor de la obra que Él había hecho en la cruz y que por medio de Él podía dejar o sea, no llames inmundo lo que yo he limpiado, porque ya habían sido limpios. ¿Quiénes? Pues nosotros mismos, ¿no? Eso para mí fue, ups, ya va, ¿qué es esto? Y lo volví a leer y el Señor me seguía revelando y yo no. Entonces esto quiere decir que si el Señor dijo en su palabra que el cerdo es inmundo, es inmundo. Hoy. No es que en el nombre de Jesús lo bendigo, no, porque estoy haciendo una aberración de lo que es la palabra del Señor. El Señor no está mandando a eso. Es otra cosa. O sea, Pablo no comía cerdo, por lo tanto no estaba bendiciendo el cerdo para comérselo. Bueno, en fin, entonces eso pues el Señor comenzó a revelarme y en mi casa nunca más comimos nada que no sea lo que el Señor permite que comamos. Cuando llegó mi esposo del hospital, yo empecé a seguir porque apareció así de casualidad, no, de causalidad, porque el Señor todo lo hace con una causa, el pastor Celorio, el ROE es Javier Celorio. Y él estaba hablando del día de reposo, pero es que tocó el tema de la alimentación, me llamó la atención verlo, y fue cuando empieza a hablar del día de reposo, y digo, uy, y nosotros, pero bueno, el día de reposo, pensaba yo en mí, ¿no? Cuando mi esposo llega del hospital, que lo dieron de alta, un día estaba sentado y le digo, amor, ¿por qué nosotros no guardamos el día de reposo? Si el Señor, ese es el cuarto mandamiento. ¿Por qué nosotros no tenemos el cuarto mandamiento? O sea, no nos aprendimos ese cuarto mandamiento que es guardar el día de reposo. Éxodo 28. Entonces mi esposo me dice, yo estaba esperando la confirmación de parte del Señor, que fuera Él el que pusiera en ti ese sentir. Y el día que me lo dijeras, lo comenzaríamos a hacer. Y desde ese día hasta el sol de hoy, guardamos el día de reposo para el eterno. Obviamente, comenzamos a guardarlo con nuestras ignorancias. De hecho, en la Quejilá aún no teníamos ese, o sea, el pastor aún no había comenzado. Y nosotros empezamos a hacerlo así como que, bueno, vamos a ver. Y como a las 2 semanas de estarlo haciendo nosotros, el pastor convocó a la Quejilá que nos íbamos a comenzar a congregar los sábados. Fue un choque muy grande para muchos hermanos porque pues obviamente los que no tenían el conocimiento o los que no tenían el llamado, los que no tenían ese llamado de atención, como le digo yo, de parte del Eterno, pues lo vieron como que esto está mal, el pastor está cometiendo una herejía, aquí las cosas no son así. Empezaron inclusive pues a hacer oración porque se creía eso, ¿no? Que era que el pastor estaba en un error. Y pues comenzamos a seguir asistiendo los sábados, pues los que sentimos y sabíamos que estaba correcto porque es un mandamiento que el Señor pone, que recordemos para que obedezcamos y cumplamos. Bueno, empezamos a investigar, mi esposo y yo, cómo hacerlo, o sea, de la manera que más le agradara en nuestra ignorancia. Por su parte, el pastor Wilman también enseñándonos. Y el Señor nos ponía así. Me pasó una anécdota así muy, que en una de esas Reinaldo consigue la palabra de que los días sábados no se debe comprar. Y pues bueno, o sea, era como que, ¿y ahora qué hacemos? Porque normalmente las compras las sueles hacer los sábados,
pues bueno, pues tomamos la decisión de manera radical, porque hay cosas en lo que hay que ser radicales en las cosas del Señor hay que ser radicales. La parte externa tenemos que ser radicales. En la parte interna tenemos que ser radicales, pero tenemos que ser muy constantes, porque en la parte interna la radicalidad muchas veces mmm, deja de ser por lo que está pasando en lo externo. No sé si me hice entender. Entonces, bueno, pues el Señor permitió que comenzáramos a guardar el Shabbat y luego ya el pastor Wilman pudo contactar con MC Shalom, nos comentó que bueno, que ahora íbamos a estar con MC Shalom y aquí estamos, eh, perteneciendo ahora a, a MC Shalom Internacional como Keilah. Tenemos nuestra Keilah presencial acá en Valencia. Y bueno, y le damos gloria al Eterno por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, porque día a día vamos alcanzando madurez. Sí que es verdad que esto es un caminar, esto es un proceso, esto es un aprendizaje continuo. Esto no es de volver a caer en ese tiempo que nosotros caímos de que, bueno, ya, ahora sí, que me enseñe el pastor. No, no, estamos viviendo una etapa donde la madurez es para todos, desde los recién nacidos hasta los que tengan 40 y 50 años y 60 y 70 en el Evangelio del Señor. Eh, mm, los tiempos están muy acelerados, allá afuera los tiempos están muy peligrosos y lo bonito de todo esto es que el Señor día a día nos va confirmando de que Él es real, de que Él es verdad, de que Él está con nosotros, que estará con nosotros y póngase como se ponga, lo que se ponga allá afuera, si estamos con Él, estamos confiados, sabemos que día a día Él se manifestará en nuestras vidas y por eso es que pues yo les invito a todos a que sigamos en ese crecimiento continuo, en ese aprendizaje continuo, en ese buscarle continuamente, porque Él nos escogió primero, Él nos ha buscado y nosotros hemos escuchado su llamado, pero tenemos que mantenernos obedeciendo lo que Él ha mandado. Sí que es verdad que por medio de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo, somos salvos, la salvación es dada por gracia, pero Él demanda que nosotros le obedezcamos, que hagamos las cosas bien, porque ¿de qué me sirve decir que soy salva por medio de Jesucristo y no estoy haciendo las cosas como Él ha mandado? Eso no me da a mí una salvación, porque es como negarme a recibir ese regalo que el Eterno me ha dado, ese regalo de salvación que Él me ha dado. Si yo no hago como Él ha mandado, simplemente le estoy diciendo, a mí no me des la salvación, porque yo quiero mi vida a mi manera. Entonces, hay mucha confusión con ese tema de que se cree que si guardo los mandamientos yo rechazo a Yeshua, pero es todo lo contrario, porque es que el Señor en su palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y por amor al que me salvó, yo lo hago, porque lo hago es que soy salva, porque mmm, es como que uno de los versículos que está cogiendo por ahí de moda, de decir, no, 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 que es que yo soy salvo por gracia. Sí, claro que sí, eso no es ninguna mentira. La salvación es por gracia, porque yo no me lo merecía, pero, pero si no obedezco, la voy a tener muy mal. Y bueno, quisiera seguirles contando muchísimas cosas, pero sé que soy un poquito cansina, hablo más de la cuenta. Eh, y bueno, me gozo de contar las cosas del Eterno. Yo, Valeria, le doy muchísimas gracias al Señor una vez más por que me has permitido este tiempo tan bonito de poder pues contarle un poquitito de mi historia, de mi vida, de lo que el Señor ha hecho en mí, de lo que seguirá haciendo, porque sé que el, el que sea santo, que se santifique más, dice el Señor. Y la perfección la alcanzaremos el día en que Yeshua venga por nosotros, el día en que Yeshua estemos delante de su presencia. De momento vamos caminando hacia la perfección, santificándonos cada día, arrepintiéndonos de lo que al Eterno no le agrada, lo que hayamos hecho que le ofende, volviendo a su casa, dice, arrepiéntete, no peques más. Y hay otra palabra donde dice que volvamos a las sendas antiguas.
Muchos dijeron, no andaremos. Yo, mi esposo, mis hijos dijimos, sí, iremos. Hemos vuelto a las sendas antiguas y bueno, aquí estamos para el servicio del Eterno, para lo que Él permita que hagamos. Y bueno, un besito para todos y nada, muchas gracias. A Que el usted, Eterno les bendiga. amén, amén. A usted, hermana, muchísimas gracias por compartir ese testimonio. Verdad que es hermoso, muy bonito todo lo que dijiste y cómo va el proceso, ¿no? Que dices que cuando ya tenías como una edad en adolescencia, más o menos, que tuviste como un desvío, la rebeldía, o sea, pasaste por ese proceso. Luego te casaste, hubieron problemas en el matrimonio, pero vemos cómo ya ves fiel, como ya ves, bueno, que los mantuvo a ustedes y aún como están dando testimonio de la hermosa familia que son y sobre todo esa parte del embarazo, o sea, la fe, Yahweh te recompensó esa fe que tenías puesta en él, porque yo creo que esa es la debilidad de muchas personas que si un médico dice, no, pues este estudió, este sabe lo que está hablando y dice esto, pues ahí es y se han por vencido, pero no, vale más lo que dice el Eterno, así como usted dijo que Él me creó, Él me sanó. Esas palabras que dice son poderosas y cierto, o sea, vemos a tus hijos que cantan tan hermosos, tan lindos, fuertes y sobre todo cuando dijiste, bueno, esto fue lo que dijeron los médicos, ¿no? Que una estatura de 1,30, que no iba a oír bien, que podría estar ciego. Y luego cuando dicen, no, 1,78, él ve súper bien, él escucha bien, ahí queda comprobado que solo Yahweh es el médico en excelencia. O sea, él nos creó, Amén. él nos sanó, amén, me gustó muchísimo esa parte. Y todo tu testimonio completo, como es, de verdad que de gran bendición. Yo siempre, obviamente, como yo estoy aquí, yo voy escuchando y todo, pero ya cuando yo los edito y los subo, yo nuevamente me los pongo a escuchar porque de verdad que estos testimonios inspiran. O sea, yo, por ejemplo, como joven, tengo 27 años, soltera, y escuchar, ¿no? Que, uy, el matrimonio, pues, a veces los pinta muy bonitos en las películas, que pues todo perfecto y todo eso, no, pues sabemos, yo escucho de todas las personas que están casadas que no es fácil, o sea, es un proceso, llegan dificultades, pero siempre con ayuda de Yahweh es algo hermoso porque Él lo creó. Entonces eso me está preparando a mí escuchar estos testimonios a la hora que pues yo tenga una pareja, al igual que las otras mujeres solteras, hombres solteros, saber que Yahweh tiene un plan y un propósito y que cuando llega a haber algún tipo de dificultad en una relación, no siempre estar firme, no dársela por vencido. Así que muchas gracias, Sí, hermana. y eso es lo más importante, que no toqué ese tema, pero mi esposo y yo cuando conocimos del Eterno, que Él comenzó a restaurar nuestro matrimonio, hicimos un pacto nuevamente con Él y nos prometimos que la palabra divorcio nunca más estaría en nuestras bocas, que la palabra separación nunca más estaría en nuestras bocas y que lo que viniera lo enfrentaríamos. Pero claro, ya íbamos a hacer un cordón de tres dobleces que nadie iba a reventar. Y aquí estamos. Amén, amén. Yahweh los bendiga como familia, como matrimonio, igual a todos los hermanos que están viendo, que tienen su pareja, que Yahweh sea bendiciéndolos y guardándolos. En estos días yo vi una foto que subió. Ahí está, shalom, hermano, Aquí está el la Shalom. responsable. pareja. Hola, shalom, buenas. Buenas, muchas gracias Así por aparecer aquí. Su esposa contó el testimonio de ustedes como familia, muy hermoso, ¿verdad que sí? ¿Tiene algunas palabras para contar antes de cerrar? No, bueno, todo es gracias al Eterno, pues nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestras madres y cuando ya tiene una predestinación para cada uno, pues aunque uno se quiera salir, Él lo llama. Y yo he visto eso en el Eterno porque desde que yo era niño, Él me llamaba, pero yo como que me iba por otro lado. Inclusive una vez me llamé ateo, no creyendo en la Biblia, muchas veces la rompía y la deshojaba y la tiraba por la calle. Y bueno, ¿qué tanto no hice en contra de la palabra de Dios? Y él igual me trajo con sus cuerdas de amor y ahora pues no puedo pasar un tiempo sin estudiar la palabra del Eterno y a veces mi esposa me tiene que regañar porque estoy mucho tiempo, yo para estudiar, pues casi siempre lo hago en la noche. Y yo era una persona que a las 10 de la noche, 9:30, estaba acostado, no podía aguantar mucho
sin dormir, o sea, y ahora puedo pasar horas y horas estudiando y pues es como, es un gozo, Una estudiar, pasión. una pasión. Y bueno, ya después me tocará a mí dar también mi testimonio de la conversión que ha hecho o lo que me ha hecho el Señor a mi vida. Sí, ¿verdad que sí? Ya aquí tenemos un preview, le dicen, como un poquito de lo que es su testimonio y pues para la próxima nos encantaría mucho, sería un honor tenerle también a usted acá para compartir su testimonio, porque mientras que su esposa iba contando, me pareció, si no entendí mal, que fue, o sea, usted fue el primero que empezó con lo de las raíces hebreas. Ah, sí, Ah, fue. sí, bueno, sí, Como, por causa de que habían cosas que no me parecía, pero como era la iglesia, pues yo no decía nada. Y todo pasó también con una chica que era testigo Jehová y nosotros teníamos, en diciembre teníamos adornado todo Navidad y ella me dice, eso no está bien, a Dios no le agrada eso. Y yo, pero es que esto es solamente un adorno, tenía a Papá Noé en toda la puerta y entonces me dijo, porque él no tiene nada que ver con Dios. No, y traté de justificar por medio de la Biblia, traté de buscar versículos y todo para refutarle lo que ella había dicho y no pude. La verdad no pude refutarle nada, entonces eso me hizo estudiar la fiesta, porque cuando leí Éxodo 20, los mandamientos, entonces yo dije, ¿y cuál es fiesta? Y resulta que en la Biblia católica decía santificaréis las fiestas. Y yo, santificaréis las fiestas, empiezo a buscar, pero en otras Biblias dice, guardarás el día de reposo. Y yo, y si son fiestas, ¿qué fiestas son? Y empiezo a buscar Levítico 23, las fiestas. Y yo, y eso, yo, la única que como medio conocía era la Pascua, y empiezo a estudiar y todo eso. Bueno, el testimonio que dio mi esposa de que fue cuando llegamos a la iglesia con Wilman y él también estaba con esa inquietud de estudiar, de celebrar la fiesta en lo poco que él sabía, pero cuando él lo hablaba nos conectábamos y pues nos llamó mucho la atención, tanto así de que decidimos seguirle ya por completo y todavía nos faltará mucho que aprender, pero el Eterno nos irá mostrando. amén, así es. Y qué bonito que los dos están en ese camino. Me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Cuando el esposo sí, la esposa no, o viceversa, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? Pero qué bonito, qué bendición que ustedes estén juntos, los cuatro como familia, Sí, adorando al Eterno. sí, sí. Bueno, hermana, hermano, muchísimas gracias pues por aceptar la invitación y quería pedir favor si puedes finalizar con una oración. Sí, Amén. yo. Sí. Bueno, Ok. Abacados, en el nombre de Yeshua, en esta hora te damos muchas gracias porque tú tienes todo preparado, tú arreglas las cosas para tus hijos y queremos darte gracias por eso, Padre, por habernos llamado y haber puesto en nosotros tu palabra, Señor. Permite que nosotros seamos luz para otras naciones y a través de testimonio, a través de lo que tú has hecho en nosotros, podamos testificar tu gran bondad hacia los demás, Señor. Gracias, Elohim. Bueno, en el nombre de Yeshua te agradecemos infinitamente por lo que haces, por lo que harás y por lo que haces, Señor, porque aún en este momento tú nos ayudas, Padre, y nos muestras lo que tienes para nosotros. En el nombre de Yeshua, muchas gracias, Abacados. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Shalom, shalom. Bueno, Muchísimas que estés gracias. bien. Adiós. Adiós.